Momentos con Dios. La reflexión para el día de hoy está titulada Arrepentimiento. Y meditemos en Salmos capítulo 51, verso 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Podrías creer que el hombre a quien Dios llamó para ser su ungido y que tenía características conforme al corazón de Dios, cometió terribles pecados? Alguien que había sido llamado por Dios para ser pastor de su pueblo, ungido por el mismo sacerdote y profeta de Dios, coronado como rey del pueblo del Señor, cometió crímenes tan espantosos que hoy nos abrumarían si se vieran tales cosas en la iglesia. Dice la Biblia que el gran rey David, que hizo hazañas en tiempos pasados, y por su valiente fe fue capaz de vencer al gigante Goliat, un día cayó en el vil pecado de adulterio y asesinato. Le robó la esposa a un súbdito y para tapar su crimen al embarazarla, ordenó que el fiel soldado sea abandonado en lo más fiero de la batalla. Una vez que la esposa quedó viuda, él se hizo ver como misericordioso al recogerla en su casa. ¡Oh, qué pecado! ¿Y qué manera de encubrirlo pudo engañar a su pueblo, menos a Dios? Pero cuando el hombre ha caído tan hondo y se ha envuelto por sus propias decisiones en el barro del pecado, Dios aún no lo abandona, sino que viene en su rescate. Y así envió a David un mensaje de reprensión para hacerlo volver al camino. A través del profeta Natán, Dios le anunció el mal que vendría como consecuencia de sus pecados, y David, no pudiendo ocultar más sus faltas, se abandonó a las misericordias de Dios. El arrepentimiento es uno de los primeros frutos de la gracia salvadora. En sus lecciones al hombre caído, nuestro gran maestro presenta el poder viviente de su gracia, afirmando que en virtud a ella, el hombre y la mujer pueden experimentar la pureza y la santidad de la nueva vida. Quien viva esta experiencia desarrollará los principios del reino de los cielos. Al enseñar acerca de Dios, conduce a otros a andar por caminos rectos, no llevará al cojo a transitar por senderos de incertidumbre. Cuando David fue llamado al arrepentimiento, no endureció más su corazón, sino que se rindió ante el Señor. Vestido de saco y cilicio, con ayuno y oración, sin dormir en la noche y pidiendo misericordia, buscó al Señor de todo corazón. Dios le perdonó su pecado, sin embargo, las consecuencias de sus actos las cosechó de todas formas. En la angustia de su vida compuso el Salmo 51. Y sin nada que ofrecer, solo podía decir a Dios: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la grandeza de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando la insistencia del Espíritu Santo golpeaba su conciencia y llamaba a su corazón para que se arrepintiera, David no rehusó más. Y desde la profundidad de sus pecados, alzó su mirada a Dios y se amparó en aquel que ha dicho: el que a mí viene no lo echo fuera. David pudo descansar en Dios. Sus cargas las dejó a los pies de Cristo cuando empezó a cargar el yugo del Señor. Cada creyente en quien obra el Espíritu de Cristo recibe tan generoso abastecimiento de la rica gracia, que los incrédulos no pueden menos que reconocer que esa persona es controlada y sustentada por el poder divino. Esto los inspira a glorificar a Dios. El arrepentimiento es humillarse ante Dios y al mismo tiempo abandonar el pecado. En estas personas, la gracia de Dios se hace grande
cuando Dios restaura al caído y ofrece una nueva oportunidad de vivir en santidad con Él. Puede que los hombres siempre recuerden nuestro pecado y nos señalen con el dedo. Sin embargo, Dios nos ofrece vivir en paz con Él. El arrepentimiento nos facilita una nueva vida al lado de Jesús. Amén. Comparte las buenas nuevas y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.